trabajar las ecuaciones diferenciales desde el punto de vista de variables separables. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo agarrar en una ecuación diferencial, o sea, va a aparecer como incógnita las derivadas, mirad, que aquí es la derivada de primer orden. Entonces, derivada de primer orden también puede aparecer derivada de segundo orden, derivada de tercer orden, ¿de acuerdo? Entonces, y en el cual yo voy a hacer posible poder separar. Por ejemplo, tú sabes que aquí puedo tener con X y con Y. Entonces acá lo puedo mandar de forma cruzada. O sea, puedo agarrar, si tengo esta característica, yo puedo decir de esta primera, yo puedo decir que vas a multiplicar en forma diagonal. Entonces tendrías N de Y. Aquí mira, diagonal, sería NY, ¿sí? D de Y igual a MX de X, y a ambos ya tienes con Y, es con variable Y, y acá con variable X, luego lo puedo integrar. Pues también puedo tener esta característica, me puedo hacer posible que acá tenga como un separado y una suma, pero puedo hacer posible que yo agarre y tenga primero diferencial de X y a la izquierda todo con X, diferencial de Y y todo con Y, y en el lado derecho una constante igual a 0. Entonces, este tipo de presentaciones de las ecuaciones me indica que la ecuación diferencial se puede presentar de variables separables, ¿ok? Que yo sea posible separar las variables, ¿de acuerdo? Que sea posible separar las variables. Entonces, cuando se es posible separar las variables, es que decimos que las ecuaciones diferenciales son de variables separables. Por ejemplo, si uno dice a nosotros resolver, ya, vamos a poner nuestra ecuación, que tendríamos la siguiente: diferencial de Y respecto de X, o derivada de Y respecto de X, es igual, fracción 3X menos coseno de X sobre Y. Entonces agarramos, ponemos acá resolución. Entonces decimos lo siguiente. Muy bien. Si observamos, tiene esta característica. Mira, derivada de Y respecto de X, acá ya está con X, acá está con Y. O sea, hay otros casos que, por ejemplo, tenemos que hacer trabajos algebraicos. Acá ya está preparadito. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que nos queda es agarrar en forma de aspa. Entonces dividimos así, esta característica, Y por D de Y es igual a 3X menos coseno de X, diferencial de X, de ese modo, ¿de acuerdo? Entonces agarramos, ya tenemos acá con Y, acá con X, y luego lo integramos. Integral a la izquierda, integral a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es a la izquierda, tenemos integral de Y de Y. Entonces aquí, esto sería Y al cuadrado sobre 2. Recuerden que no voy a poner la constante, yo tengo integral en el lado izquierdo, tengo integral en el lado derecho. Entonces vamos a poner la constante en el lado derecho, ¿ya? Porque si yo pongo constante izquierda y constante derecho no vamos a llenar de constante, porque al final, si yo pongo una constante en el lado izquierdo que le puedo llamar un C1, y luego un constante en el lado derecho que le puedo llamar un C2, entonces yo puedo decir una constante C que es igual a la diferencia, porque te puedo transponer C2 menos C1, ¿de acuerdo? En conclusión, cuando yo tenga las integrales no nos tratemos de llenar de constantes, basta que yo ponga una sola, ¿ya? Que ponga una sola. Muy bien. Entonces, hecha esa observación, tendríamos así, mira, tanto es integral de Y es Y cuadrado sobre 2, igual, y acá esto lo separo, ¿no? Integral 3X de dx, 3X de dx, menos integral de coseno de X de dx. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos acá. Esa sería sería X cuadrado sobre 2 menos integral de coseno es el seno. Y acá recién le pongo la constante. Bueno, si gusto yo una constante. Segundo, ¿no? Este dividir pasa a multiplicar. Voy a hacer un trabajo algebraico de 2, acá pasa acá 2, acá 2 y acá 2. Entonces tendría Y cuadrado es igual a 3X cuadrado menos 2 seno de X, 3X, 2 seno de X, menos 2 integral de coseno de X de X. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos acá. Esa sería
más mi constante C. C es igual a 2C1. ¿Ok? Bueno, si yo deseo, todavía puedo despejar porque esta es una ecuación implícita, porque no está al cuadrado. Si yo deseo, lo puedo despejar, o sea, puedo decir así, ¿no? Y es igual a más menos la raíz de 3x cuadrado menos 2 seno de x más una constante. ¿De acuerdo? Entonces se podría aceptar cualquiera de estas dos ecuaciones como respuesta. Ya como y cuadrado igual a esto o y igual a con más menos la raíz. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos. Este tipo de ecuaciones diferenciales se llama ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Ok? De variables separables. Muy bien. Permítame borrar. Borramos esto de acá, cambiamos acá, ya no es 1, sino va a ser 2. Va a ser 2. Y aquí borramos esto de acá, cambiamos la ecuación. ¿Ok? Nuestra segunda ecuación a resolver sería diferencial de y respecto de x es igual a e a la 2y sobre x cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces, borro acá. No te olvides que en este contexto resolver una ecuación diferencial significa encontrar una relación entre las variables dependientes e independientes. ¿Ok? No te olvides que el x es una variable independiente y y es una variable dependiente. Entonces encontrar una ecuación que podría ser una ecuación implícita o digámoslo así, tratar haciéndoles el despeje cuando sea posible. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí resolver esa ecuación diferencial. Como les decía, jóvenes, acá ya nosotros prácticamente yo les presento las ecuaciones ya preparadas, ¿no? Mira, ve. Primera derivada, y acá tienes ya con y el numerador y con x el denominador. Entonces van a meter en forma cruzadita, ¿ok? En forma cruzada. Entonces agarramos, es así, forma cruzadita, ¿ok? Entonces sería d de y sobre e a la 2y. Y en el lado derecho tendrías acá d de x sobre x cuadrado más 1. Así. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos este símbolo de equivalente, está con más sobre con menos, entonces sería e a la menos 2y, diferencial de y es igual d de x sobre x cuadrado más 1. ¿Correcto? Tendríamos de ese modo. Entonces, agarremos acá nosotros, tendríamos así entonces e a la menos 2y diferencial de y es igual a d de x sobre x cuadrado más 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ya está separada las variables. Mira, diferencial de y junto con y, lado derecho diferencial de x junto con x. Entonces está preparado para nosotros poderlo integrar. Integrar a la izquierda igual a integrar a la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos esto de acá. Borramos esto de acá, jóvenes. Y empezamos a resolver las integrales. Como decíamos acá, el éxito va a ser el dominio de las integrales. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tendríamos el tipo integral. Acá hay que recordar la integral de 1 a la vamos a poner más simple acá, una versión básica, a la x diferencial de x. Este es igual a la x sobre el logaritmo del primero de a más una constante. La expresión es a por ser logaritmo, el número a mayor a 0 y por ser el denominador, el a distinto de 1. ¿Correcto? Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa integral hay que recordar. Y luego la integral del diferencial de x sobre arco tangente de x sobre a más una constante. ¿Ok? Entonces eso hay que recordar. Aquí vamos a aplicar con a igual a 1. En el lado derecho de la igualdad, en esto quedaría
al cotangente de X nada más. ¿De acuerdo? Y en el lado izquierdo sí tengo que hacer un trabajo previo. Que también podríamos ya poner como formulita esta, mira. La integral de un e a x más b de dx es ella misma ax más b sobre el a, más una constante. ¿Cómo se llega de aquí a acá? Haciendo cambio de variable. ¿De acuerdo? Sería cambio de variable. ¿De acuerdo? Se llega haciendo cambio de variable. Entonces, en base a eso yo también puedo decir, ¿bien? Permíteme borrar esta parte superior. ¿Ya? Ahí tiene la... Entonces, borramos esto. Entonces tendríamos que en este integral tendrías e a la menos 2y sobre derivada exponente que es menos 2. Y en el lado derecho ya sabes que este es el cotangente de x. ¿No? Recuerden que nuestra formulita que yo te representé esta expresión de así, diferencial de integral de dx sobre x cuadrado más a cuadrado. Voy a aplicar esto con a igual a 1. ¿Okay? Entonces acá sería 1 sobre a por arco tangente de x sobre a. Entonces en nuestro caso tenemos a igual a 1, entonces 1 sobre 1 es 1 por arco tangente de x sobre 1 que queda x. Entonces sería arco tangente de x nada más, ¿ya? Arco tangente de x. Entonces volvamos acá y vas a poner en el lado derecho arco tangente de x. ¿Ok? Más una constante. Pasa a multiplicar y tendrías así e a la menos 2y sería menos 2 veces arco tangente de x más un constante más grandecita, ¿no? Así. Donde este c grande y rojito es menos 2 veces c. ¿Ya? Y ahí lo puedo dejar. Porque yo también puedo continuar en esto. Recuerda que yo puedo agarrar y bajar el exponente, explicar, o sea, uno en realidad, si tú quieres más preciso, o sea, ¿hay más trabajo algebraico? Sí, lo podríamos hacer. ¿De acuerdo? Pero también a estas alturas vamos aceptando ya la idea más o menos de que sí sea posible. Y profesor, ¿y cómo haría acá para bajar el exponente? Como estás en el exponente, la variable está en el exponente que es y entonces se aplica el logaritmo neperiano. Y en ello hay que poner las condiciones de que el lado derecho tenga una cantidad positiva, porque obviamente ves que el lado izquierdo es positivo, entonces todo esto tiene que ser positivo y pone ciertas restricciones. Entonces esto va a avanzar de acuerdo a lo que yo te indique. ¿Sabes qué? Trata de despejar lo mínimo posible si se puede hacer. Y si es así, bajo este contexto tendría que poner condiciones. ¿De acuerdo? Pero nosotros para este tipo de situaciones, si no pongo nada, ahí nomás lo dejamos. De ecuación diferencial. ¿Bien? Ok, entonces, ese es nuestro segundo ejemplito. Borremos esto por favor y hagamos un tercer ejemplito. Tomamos nuestro tercer ejemplito. Entonces acá, nuestro tercer ejemplito sería así, ¿no? Igual no te voy a resolver. A veces poner la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Sí. Pero acá de frente preciso resolver. Y ponemos acá, ¿no? De y de x es igual a x e a la 3x sobre y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos la solución. Ya un trabajo previo se hace, separo las variables, x e a la 3x diferencial de x. Listo. Y luego lo integro, porque ya tienes todo el lado izquierdo de la igualdad todo con y, lado derecho de la igualdad todo con x. Integras. ¿Ok? Entonces acá sería esto y cubo sobre 3. Y acá esto recordarás que tienes que aplicar integración por partes. O sea, recordar integración por partes. ¿Ok? Integración por partes. Yo le decía en las clases anteriores, el éxito en este curso va a depender mucho del dominio de las integrales, porque al final una ecuación diferencial de variables separadas se reduce a conocer resultados de integrales
Y dentro de ello también conocer los métodos de integración. Correcto, los métodos de integración. Muy bien, permíteme borrar todo esto y vamos a centrarnos ahora a resolver esta integración por partes. Vamos a recordar jóvenes, vamos a recordar. Por ejemplo, en integración por partes manejamos dos, un U y un dB, recordarás. Y esto es igual a U por D menos integral dB de du. ¿De acuerdo? Eso es así. Entonces, esa es la fórmula de integración por partes. ¿Ya? Esto lo hemos visto en Matemática 2 y tú también lo has visto. Así que no ha sido muy el uno, lo has tenido que ver. Entonces, F fórmula, integración y de por partes. Fórmula, integración por partes. Es lo que voy a aplicar en el lado derecho de la igualdad. Aquí, en esto, para resolver esa integral. O sea, el lado izquierdo no hay nada que hacer, ya tiene todo. El trabajo es en el lado derecho. ¿De acuerdo? En el lado derecho. Entonces, borramos esto, jóvenes. Borramos. Y empezamos. A ver. Tendríamos los siguientes. Integración, acá integral. X por E a la 3X. Vamos a poner, mira, colorcitos. X. Aquí participan dos funciones totalmente. Una es el polinomio, que es X, y la otra es la exponencial E a la 3X. Correcto. Entonces yo voy a escoger el U, el polinomio. ¿Ya? Escojo entre una exponencial y un polinomio, escoge el U, el polinomio. O sea, hay dos cosas. Cuando uno tiene que escoger entre un polinomio y una exponencial, el que se escoge es el polinomio. ¿Por qué? Porque al final me presenta una integral que aquí va a ser una forma rápida, en el lado derecho de la igualdad, esta expresión. ¿Ya? Entonces, agarremos, borremos esto. Entonces, borremos esto. Y tendríamos esta situación. A ver. U es igual a X. Y dB sería todo esto. O sea, estoy haciendo el primero, mi U, y es todo este bloque, mi dB. El dB es igual a E a la 3X diferencial de X. Ambos lados, queda mi B. Integral E a la 3X es E a la 3X sobre 3. Aquí no voy a poner en este contexto, cuando aplico por partes, el B pongo sin la constante sí, así nada más, como si C igual a 0. ¿Ya? Entonces, este integral que esto lo llamo un I, entonces aplico la fórmula integración por partes. SI es igual. ¿De acuerdo a lo que está en el lado? Dice U por B, o sea, X por esto. ¿Ya? O sea, esto. X por esto de acá, porque acá dice U por B, E a la 3X sobre 3, menos integral de B, que es E a la 3X sobre 3, E a la 3X sobre 3, diferencial de U, o sea, de diferencial de U acá, derivada 1 de X de X. Así. ¿De acuerdo? Entonces ese es el contexto. Esta integral es notable. Integral de E a la 3, estas tres constantes sale afuera un tercio, que ya menos un tercio fuera. Y integral de E a la 3X sería E a la 3X sobre 3. ¿Ok? Entonces, y al final le ponemos la constante. Ahí está. Entonces, ya resolvimos nuestro problema de este I. ¿Ok? Entonces nos quedaría esta expresión, este producto, menos E a la 3X sobre 3,9 más una constante. Y ahora empezamos en nuestra ecuación diferencial. A ver, muy bien, borremos esto, ya lo usamos nuestra fórmula de integración por partes. Entonces, reemplazando entonces recuerden que tendríamos aquí, entonces nos quedó en el lado izquierdo de la ecuación de
y cubo sobre 3. Y en el lado derecho nos teníamos este integral, ¿recuerdas? Integral de el producto x por e a la 3x de x. Entonces ahí reemplazo este resultado. Entonces acá nos va a quedar x por e a la 3x sobre 3 menos e a la 3x, 3 por 3 queda 9, más una constante, ¿ok? ¿De acuerdo? Yo puedo agarrar y puedo multiplicar, y todavía no, ya son cuestiones básicas que no podría hacer. Bueno, jóvenes, ya, si quieres poner 3 acá, 3, y tu constante, nueva constante sería 3 veces esto. Bueno, ahí lo puedo dejar, ya eso son cuestiones mínimas, ¿no? Muy bien. Ahora, se pueden presentar situaciones en las cuales yo no pueda separar las variables, ¿ok? Entonces, yo puedo tener este caso, por ejemplo, mira, d de y, d de x, y acá tengo x más y, y acá tengo x menos 3y. Entonces acá, mira, yo así haga lo que yo haga, si paso para acá, x menos 3y, d de y, pase para acá, x más y, d de x. Ok, yo acá no puedo separar las variables, mira, acá tienes con x y con y, o sea, no puedo tener solamente y acá y solamente x en este lado, o sea, siempre va a haber en ambos lados. O sea, a veces es posible no separar las variables. No podemos separar las variables. ¿De acuerdo? No podemos separar las variables. No siempre se va a poder separar las variables. Las variables con las originales. ¿Ves? Con originales, ¿no? Originales. Recuerden que mi variable original, ¿quién es? X como variable independiente y y como variable dependiente. X y y. ¿Correcto? Entonces, a eso se viene el siguiente tema, que es reducción a variables separables. ¿De acuerdo? Reducción a variables separables. Entonces, vamos acá y pongamos reducción a variables separables. Muy bien, vamos a ver, entonces acá borremos esto, reducción a variables separables. Ok, reducción a variables separables. Muy bien. Entonces, esto vamos a referente a resolver los ejercicios para que usted pueda apreciarlo, ¿de acuerdo? Vamos a resolver. Por ejemplo, se nos dice resolver. Tenemos la ecuación diferente, derivativa de y respecto de x. Esto es igual, fracción e a la x más y menos x menos y sobre x más y. Así, de ese modo, jóvenes. Entonces, como tú puedes observar, mira, abajo tienes x más y arriba tienes también aparece x con y. O sea, no puedo, como el anterior que estaba servido, todo con x, todo con y. Entonces, aquí primero factorizo acá menos y tendríamos esta situación, mira. Derivada de y respecto de x igual a la fracción e a la x más y, factorizo el menos porque entre segundo y tercero hay menos, puedo factorizar y me quedaría acá x más y abajo queda x más y. Entonces yo acá, ¿qué puedo hacer? Un cambio de variable, fíjense, joder, porque tienes acá, mira, observa, x más y, acá yo tengo x más y acá tengo x más y. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer un cambio de variables separables, o sea, hago un cambio aquí, hago un cambio. Ahora, no te olvides que lo que yo haga siempre con el objetivo de que vaya a reducir, de que ya la ecuación diferencial se lleve al final uno de variables separables. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Entonces borramos acá.
Entonces, cambio de variables. Hagamos cambio de variable. Cambio de variable. Las letras, la nueva variable, la letra de la nueva variable tú la escoges. ¿De acuerdo? Si quiero manejar formas de X y Y, luego puedo poner Z, ¿ya? Puedo poner Z así. Muy bien, X más Y. Ahora, lo que sí debe quedar claro es lo siguiente, fíjate. Cuando tú estabas en X y Y, tu X era tu independiente y tu Y era tu dependiente. Ahora voy a cambiar. O sea, mi X es mi variable independiente. Y mi Z es mi variable independiente. O sea, esta es la nueva variable. O variable dependiente también podemos poner. Variable dependiente. Quiere decir, jóvenes, que ahora en mi ecuación diferencial yo debo hacer posible de que llevar variables y variables, pero entre X y Z. O sea, el Y ya debe desaparecer. ¿De acuerdo? O sea, mi ecuación diferencial ya no va a tener como esto variable Y, sino tendría como independiente X y como dependiente Z. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer acá, mira, voy a derivar Z respecto de X. ¿Por qué, profesor? Porque la variable siempre se hace respecto a la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, derivando respecto a X. ¿Ya? Respecto a X. Entonces, tendríamos así, mira. La Z respecto de X. Acá es una suma. Derivar el primero más derivar el segundo. Pero como digo respecto de X, acá el primero sería 1. Y acá sería derivar ya respecto de X. Sí. De ese modo. ¿De acuerdo? Entonces, como tú quieres reemplazar derivar ya respecto de X, acá despejas. ¿Ya? Despejamos. Vamos a esto. Acá no nos olvidemos, no nos olvidamos de X más Y. Entonces, derivar el Y respecto de X. Este está con más, pasa con menos. Sería derivar de Z respecto de X. Menos 1. Y reemplazo acá en mi ecuación. Aquí. Vamos a llamarle asterisco. Reemplazamos en nuestra ecuación asterisco. ¿Ok? Reemplazamos en nuestra ecuación asterisco. Vamos a reemplazar nuestra ecuación asterisco. ¿Ok? Reemplazamos en asterisco. Reemplazando en asterisco. Muy bien. Entonces, el lado izquierdo de mi cuenta sería esta diferencia. Derivada de Z respecto de X menos 1 igual. Fracción, sigue siendo fracción acá. Numerador, acá es E a la Z. E a la Z. Menos. Bueno. Esto es igual acá, jóvenes, sino que acá está ordenadito también. Entonces esto es como si fuera nuestro asterisco. Ordenadito, factorial signo. ¿De acuerdo? Menos acá, esto que sería nuestro Z. Nuestro Z. Y abajo también esto sería Z. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto ya lo puedo eliminar. Esto con esto, recuerda que acá el signo menos, factorial menos. Borramos aquí. Muy bien. Entonces acá puedo separar, mira. Separo E a la Z sobre Z menos Z sobre Z. En base a esto, no te olvides, cuando tú tengas alguna suma, una diferencia y abajo tengas uno solo, este es igual a sobre C más menos B sobre C. Así. Eso es lo que aplicaba. Muy bien, entonces acá esto se queda 1 y con esto se simplifica. ¿Ok? Entonces nos va a quedar, o sea, de esta ecuación resulta lado izquierdo derivada de Z respecto de X. En el lado derecho me queda esta fracción. E a la Z sobre Z. Como decíamos, en este contexto, en el lado izquierdo me queda derivada de Z respecto de X, que es esto acá. Porque este menos 1 con este de acá se simplifica. Y acá me queda esta fracción.
Ahora, entonces ya tengo variables separables. Esto ya está variables separables. Ya lo tenemos sobre eso. ¿De acuerdo? Entonces, agarramos, lado izquierdo tengo Z, entonces borro acá, borro todo esto. Bien, entonces tendríamos así Z, este pasa acá cruzadito sobre la Z de Z y acá B de X, así, ¿de acuerdo? Entonces está con más, sube con menos, perdón, ya está, Z por la menos Z es igual a D de X, ¿de acuerdo? No te olvides, está con más, es como decir 3 a la cuarta es igual a 1 por 3 a la menos 4. Exponente positivo abajo, exponente negativo arriba. Acá es Z, arriba, acá menos Z. Bien. Entonces ya agarro las integras. Integral a la izquierda, integral a la derecha. Y en el lado izquierdo hay integración por partes. ¿No te acuerdas que ya antes vimos ese tipo de integrales? Integración por partes. ¿Ok? Por partes. Por partes. Entonces acá el U es el polinomio que es Z y el D de B el exponencial. El D de B sería E a la menos Z D de Z. El B sería la integral de E a la menos Z D de Z, que es ella misma sobre esto que es menos. Ahí está. Y el D de U es igual a D de Z. Le llamo un I y fórmula de integración por partes es I es igual. Entonces la fórmula es U por B, Z sin agrupación, menos E a la menos Z. No te olvides, mucho cuidado, menos integral de B, menos con lo menos sería más, D de U que es D de Z. ¿Ok? Y esto de acá ya sabes que es E a la menos Z sobre menos. Ahí está. Muy bien, jóvenes, entonces no te olvides, de integral es su resultado. ¿Ya? ¿De acuerdo? No nos olvidemos de esta integral, que es este producto, su resultado es esto. Muy bien. Entonces, vamos acá, reemplazar. Vamos a borramos esto. Reemplazando en asterisco. Reemplazando en asterisco, ¿ok? En asterisco. En asterisco. Entonces el lado izquierdo que es el integral, eso. Entonces acá más con menos menos, menos Z por E a la menos Z. Y acá sería menos E a la menos Z. Y en el lado acá. Recuerden que la constante como ella ponemos en el lado derecho. Entonces acá quedaría, se va a esto más una constante. ¿De acuerdo? Ahora, pero no te olvides, yo debo dejar mi ecuación diferencial en función de las variables originales, que son x, y. Entonces acá tendríamos menos x más y, así, e a la menos x más y. Bueno, acá yo, sabes que puedo factorizar todavía la exponencial, ¿no? E a la menos z, ¿ok? Pues menos fuera, pues sería z más 1 igual a x más c. ¿Ya? Así. Saco el menos, que es z más 1, y reemplazas el z por x más 1. Que tu z es x más y. Es decir, menos e a la menos x más y, acá sería x más y más 1, igual a x más c. Y acá tendría mi respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Si quieres este signo de deshace, pues acá con menos y con una nueva constante. ¿Ya? No hay problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, nuestro primer ejercicio, relojea reducción a variables separables. Otro ejercicio más. Permíteme borrar.
Permite borrar todo esto. Bien. Nuestro segundo ejercicio, resolver. Vamos a ver aquí. Tendríamos derivada de y respecto de x es igual 4x cuadrado más 4xy más y cuadrado menos 6. ¿De acuerdo? Bueno, tú observarás que aquí menos podía separar, a ver, tienes x, y y cuadrado, entonces tedioso, ¿no? Entonces, no te olvides, entonces nuestra ecuación ahí no es de variables separables. No es de variables separables. Muy bien, no es de variables separables. Variables separables en originales, x y y. Originales. Muy bien, entonces agarramos, puedo tomar estos tres primeros términos. El 4x cuadrado más 4xy más y cuadrado. Y ahí puedo aplicar, como tienes tres términos, término cuadrático, en los términos cuadráticos x y y, en los extremos de x y y, puedo manejar a ver si esto se trata de un trinomio cuadrado perfecto. 2x, 2x y y en y. Y esto sería 2xy y me reproduce el centro. O sea, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y este es igual a poner 2x más y todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, en la original, tendríamos a la izquierda lo mismo, derivada de y respecto de x. Y acá, esto de acá, jóvenes, estos tres es igual a esto. 2x más y al cuadrado menos 6. ¿De acuerdo? Así. Entonces, lo que voy a hacer es cambio de variable. O sea, reducción a variables separables. Reducción a variables separables. Variables separables. Entonces el cambio es mi z es 2x más y. Entonces borramos esto. Cambio de variable. Z es igual 2x más y. 2x más y. Ya sabes que aquí derivo z respecto de x, ¿no? Ya eso lo hemos visto en el problema anterior. Derivando respecto de x. Esta ecuación la derivo respecto de x. A x. Entonces acá sería derivada de z respecto de x. ¿No? Derivada del primero más derivada del segundo, entonces acá sería 2 más derivada de y respecto de x. Sí. Para poder reemplazar acá tengo derivada de y respecto de x, puedo despejar. Derivada de y respecto de x es derivada de z respecto de x menos 2. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación que la voy a llamar asterisco, ¿ya? Reemplazo acá en esta ecuación. Reemplazo en asterisco. ¿De acuerdo? Lo borramos acá. Ponemos reemplazando en asterisco. Reemplazando en asterisco. ¿Qué es esto? Derivada de y respecto a x, ponemos esta diferencia. O sea, esto de acá, jóvenes, es poner esto. Derivada de z. Bien, como indicábamos, vamos a reemplazar entonces en nuestra ecuación diferencial llamada asterisco. Entonces la derivada de y respecto a x es esta diferencia
y a z respecto a x menos, acá, menos 2, suponemos acá menos 2, igual, y recuerda que esta suma, que es 2x más y, ese es nuestro z. Aquí tendremos z y está al cuadrado, menos 6, así. Muy bien, entonces borramos esto, jóvenes. Y de acá agarramos y ponemos nuestra flechita. Entonces acá nos quedamos solo con la deriva de z respecto de x. Y esto está con menos pasa por más, entonces acá sería z cuadrado menos 4. ¿Ok? Menos más, menos 6 más 2 sería menos 4. Entonces aquí ya puedo hacer variables separables. Ya está, ya. ¿Se dan cuenta? No lo era, al final lo volvimos. Entre z y x nada más, ¿no? Z y x. Entonces esto puedo hacer así, mira. Pasa acá abajo, sobre el denominador, z cuadrado menos 4, igual a de x. Y listo para poder integrar. Integrar izquierda, integrar derecha. Este directo es integral, mi trabajo algebraico es en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Es en el lado izquierdo. Bien, borramos esto. Entonces tenemos que resolver, jóvenes, este integral. Integral diferencial de z sobre z cuadrado menos 4. Recuerden que esto acá abajo en el denominador es una diferencia de cuadrados. O sea, este es igual a z menos 2 por z más 2. Así. ¿De acuerdo? Ahora, eso de ahí, jóvenes, recordarán ustedes, esto podemos hacerlo así, mira. Dos factores. ¿De acuerdo? Dos factores que tienen la siguiente característica. A ver, recordad una propiedad conocida como la propiedad telescópica. Yo tengo acá 1 y acá abajo tengo 2 y acá puedo tener un 7, por ejemplo. Entonces yo puedo decir 1. La diferencia entre el mayor y el menor, yo puedo ordenar de menor a mayor. La diferencia entre el mayor y menor es 5. Entonces esto puede decir que es 1 sobre 2 menos 1 sobre 7. Se puede ordenar de ese modo, jóvenes. Si tú miras 7 arriba menos 5 arriba, con este se va a quedar lo mismo. Bueno, si se trata de ordenar, agarras. Si tú menor y mayor, entonces pones acá la diferencia entre mayor y menor. O sea, 7 menos 2 queda 5. Paréntesis, ahí cierras. 1 sobre el menor menos 1 sobre el mayor. ¿Sí? Entonces, en base a eso puedo aplicar. Ahora, si no recuerdas esto, utilizas fracciones parciales. ¿No? Entonces, la diferencia entre el mayor menos el menor. O sea, el mayor es z más 2, le quitas el menor, que es menos z más 2, y te quedan 4. O sea, la diferencia entre esto y este son 4 unidades. Entonces acá arriba, abajo va 4. 1 sobre z menos 2, menos 1 sobre z más 2. 1 sobre z más 2. Si esto no te convence, aplica fracciones parciales y vas a llegar a esta diferencia. ¿Okay? Muy bien. Borramos acá. Entonces tenemos esto de acá sería un cuarto y 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z más 2 diferencial de z. Bueno, con esto de acá que quedaría, no te olvides, integrar esto va a quedar x más una constante. Entonces borramos todo esto, ya lo usamos, ya esto ya no nos sirve. Borramos todo esto. Y acá tendríamos que esto puedo separarlo. O sea que esto sería acá separado, entonces sería un cuarto integral de z sobre z menos 2 menos un cuarto integral de dz sobre z más 2 sobre z más 2 igual a x más c. Ok, y esto es formulita, no te olvides que la integral diferencial de x sobre ax más b, esto es igual a logaritmo neperiano, valor absoluto de ax más b sobre la más una constante, y si pongo este primer grado denominador, ¿ya? Entonces esta
deducción de una de las integrales inmediatas, ¿no? Ya, cuando tengas diferencial de aquí abajo, arriba y abajo tengas uno de primer grado con variable x, te lleva esto. Lo voy esperando el denominador como nosotros sobre la más una constante. Entonces esto lo voy a aplicar haciendo x igual a a, ¿no? Haciendo x igual a z, perdón, a igual a 1 y b igual a menos 2 para ambas integrales. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos un cuarto del logaritmo neperiano. Un cuarto del logaritmo neperiano. Vamos aquí. No te olvides. Entonces acá tendríamos, mira, esto de acá. Lado izquierdo es un cuarto. Esta integral nos lleva al logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano barra de z menos 2. Así. Menos un cuarto, esto también lleva al logaritmo neperiano, barra z más 2. ¿De acuerdo? Igual a x más c. X más c. ¿De acuerdo? Así, de ese modo. Acá puedo ya reducir cuestiones algebraicas, si deseas, porque ya resolvimos esto, puede ser diferencia, factorizas un cuarto del logaritmo neperiano de z menos 2 el numerador y esto z más 2 al denominador. ¿Sí? Igual a x más c. Punto y coma para todo z, con mi cuenta de z va a ser reemplazado por 2x más. Puedo dejarlo así o puedo reemplazar z acá arriba, o sea 2x más y menos 2, o acá abajo 2x más y más 2. Como guste, jóvenes. ¿Ya? Pero aquí ya para mí este 4 no. Esta es la respuesta, ¿no? Ok, esa es nuestra respuesta. Terminándonos un cuadro, vamos a poner más pequeñito así. Un cuarto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a resolver otras ecuaciones diferenciales conocidas como las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿ya? Tenemos esto. Pongamos acá ecuaciones diferenciales homogéneas. La forma, aquí tendríamos así una m de dx más una n de dy igual a c. Tendríamos una con esa característica. La condición es que m y n sean funciones homogéneas. M y n son funciones homogéneas del mismo grado. Funciones homogéneas del mismo grado. Del mismo grado. ¿Ok? Funciones homogéneas del mismo grado. Entonces para esto hay que saber qué cosas son funciones homogéneas. ¿Ok? Funciones homogéneas. Ahora, en una ecuación diferencial homogénea, y para no escribir homogénea, escribo simplemente el h. Entonces, usamos la siguiente cambio de variable. U es igual a fracción y sobre x. O sea, quiere decir que este u es mi variable dependiente. Y este x es mi variable independiente. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando estés en las ecuaciones diferenciales homogéneas, para que sea homogénea la ecuación diferencial, los coeficientes de los diferenciales, digamos así, porque el del d de x es m y del d de y es n, los coeficientes deben ser funciones homogéneas del mismo grado. Y si es una ecuación diferencial homogénea, entonces uso esa sustitución. U es la variable independiente, o sea, hago mi cambio de variable. Y acá y es sobre x, esta forma, y es sobre x. Y el x es mi variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esa característica. ¿Ya? Entonces ahora te voy a mostrar cuando tú puedes identificar que una función es homogénea. Borramos esto.
una función homogénea. Entonces pongamos acá función homogénea. Función homogénea. ¿Ok? Función homogénea. F es homogénea de grado n si solo si ponemos acá fxy f de lambda x lambda y es igual a lambda a la n por f de xy. Así, de ese modo, ¿ok? De ese modo. Bien, de ese modo podríamos decir entonces que nuestra función es homogénea si cumple esta asignación. O sea, la función f aplicada lambda x lambda y es igual a lambda a la n por fxy, donde n es el grado de homogénea. ¿Okay? O sea, el exponente me indicará el grado de homogeneidad. N es el grado. Recuerden entonces, para que sea así, el n tiene que ser un entero positivo y el menor valor sería 0. Porque no, 0. Eso quiere decir que hay polinomios homogéneos de grado 0. Es una función homogénea, porque tú tienes que identificar cuando tengas en la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver acá. Dadas las funciones, vamos a poner por ejemplo un fx, y aquí vamos a poner x cuadrado más y cuadrado, un fx, un e a la, así, ya. Entonces, ver si son homogéneas. Veamos si f son homogéneas, veamos si f son homogéneas. ¿Ya? Son homogéneas. Entonces ponemos resolución. ¿De acuerdo? Ponemos resolución. Ponemos esto. Entonces tenemos que hacer nuestra fórmula. Esto, mira, ¿no te ves? Entonces acá ponemos en la parte A, sería f aplicado un lambda x la primera, un lambda y la segunda. De acuerdo a la regla de f, porque la regla de correspondencia es esto, ¿qué dice? A la primera variable que es x, f hace lo eleva al cuadrado, y a la segunda variable que aquí y lo eleva también al cuadrado. Pues acá la primera es lambda x y esta es la segunda. Entonces sería la primera, que es lambda x al cuadrado, más la segunda, que es lambda y, también eso sería al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo efectuar esto, lambda cuadrado, y factorizo. Lambda cuadrado sería acá x cuadrado más y cuadrado. Más y cuadrado. ¿Y qué tendríamos? X cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? Fx, y. Entonces esto de acá me daría f de x, y. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo posible, me estoy cumpliendo esta propiedad. O sea, estoy poniendo que f lambda x primera, segunda, lambda y, se puede expresar al cuadrado. ¿De acuerdo? Por la función fx, y. Entonces me dice que mi función es homogénea de segundo grado, segundo grado. Ya, mi f es homogénea de segundo grado. ¿De acuerdo? El exponente, homogénea de segundo grado. Muy bien. Ahora vemos la parte B. En la parte B tenemos acá mi f, y nuevamente mi lambda x, mi lambda y. Aplicamos. ¿De acuerdo a qué cosa hace? Recuerden que esta es la regla. Pongo exponencial, en el numerador va esto, lambda x. Y en el denominador va lambda y. Sí. Entonces yo puedo acá simplificar. ¿De acuerdo? Yo puedo simplificar y puedo decir que esto es exactamente e a la xy nada más. Y no, profesor lambda, jóvenes,
Mucho cuidado. Bueno, aquí lambda distinto a 0. Y recuerda que acá es como si fuera 1, pero 1 es poner lambda a la 0. Entonces es como que yo pondría así, lambda a la 0. ¿De acuerdo? Entonces es como tener así, miren. F de lambda X, primero, segunda lambda Y. Y acá tendríamos lambda a la 0. Donde lambda distinto a 0 ya te puse la justificación. Y esto de acá, F E a la X, Y, es F de X, Y. O sea, acá sería F de X, Y. Y cumple la definición de función homogénea. ¿De acuerdo? Entonces cumple la definición de función homogénea, que es esto. Entonces diremos acá que F es homogénea pero de grado 0, por el exponente que aquí es 0. F es homogénea de grado 0. Muy bien, entonces ya identificamos cuándo una función es homogénea. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora veamos ecuaciones diferenciales homogéneas. Permíteme borrar todo, por favor. Borramos todo esto. Borramos. Bien, vamos a resolver esta ecuación, mira. Resolver X más Y diferencial de X más X menos Y diferencial de Y es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá resolución. ¿Qué puedes percibir? Percibimos que este coeficiente del d de x es como si fuera mi m, y este es mi coeficiente de d de y es como si fuera mi n. Vemos que m y n son funciones homogéneas de primer grado. Mira, m y n son funciones homogéneas de primer grado. M y n son funciones homogéneas. De primer grado. Ok. En efecto, mira, vamos a lo que afirmamos hay que justificarlo. Entonces, m, x, y es x más y. Entonces acá recuerda que hacemos en la primera componente ya no le ponemos lambda x y en la segunda le ponemos lambda y. Y acá va la suma, ¿no? Entonces sería lambda x más lambda y. Factorizo el lambda, y ahí x más y. ¿De acuerdo? Y esto de acá, recuerda que es mi m. Entonces estoy demostrando que mira, m es igual, o sea, tendrías así, m lambda x, lambda y, es lambda mxy. Acá. Tendríamos aquí mi m, aquí es homogénea de primer grado, el exponente acá es 1, primer grado. Entonces tú te puedes dar cuenta de esto, primer grado, o sea, cuando el grado homogéneo, o sea, que quiere decir que no haya término independiente, porque si acá hay término independiente no sería. Entonces acá es variable x, variable y, exponente 1, 1, x, y, ok. Entonces son homogéneas de primer grado. ¿Ya? La misma historia para el n, análogamente es lo mismo, o sea, pues n, x, y acá sería la diferencia, la misma historia. Entonces con eso es la afirmación. M y n son funciones homogéneas de primer grado. Muy bien. Ahí está la justificación, porque está cumpliendo acá lambda, que es lambda a la 1, ¿no? Esto es lambda, y como poner lambda a la 1, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, recuerda que las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial homogénea? Para resolver una ecuación diferencial, para resolver una ecuación diferencial h no trivial homogénea, usamos la siguiente sustitución.
usamos. No te olvides que ahí introducimos una nueva variable que le llamamos el u. Y acá es y sobre x. No te olvides que esta es la nueva variable. Nueva variable. Lo que nosotros decíamos variable dependiente. Y este x es la variable antigua, variable independiente. ¿Ok? O sea, quiere decir que en mi ecuación diferencial original ya no debe aparecer nada con y ni el diferencial de y. O sea, de aquí el y que me encuentre voy a reemplazar por u por x. O sea, el y reemplazará u por x. Y el diferencial de y. Acá, mira, como acá es un producto, es como decir la derivada del producto. Y el diferencial es lo mismo. O sea, es decir, el primero por el diferencial del segundo. Más el segundo por el diferencial del primero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando nuestra ecuación diferencial original. Reemplazando. En la original. Recuerden que esta es la original, el inicio. ¿Ya? Ahí vamos a reemplazar. Muy bien. Borramos esto de acá. Entonces aquí no se olviden, voy a remarcarlo. Ahí estoy reemplazando. ¿Ya? Borro esto. X más y. ¿Ok? Entonces, que el x queda. Y el y reemplazo por x. ¿Qué es el de x? Porque debe quedar en función de independiente x, independiente u. X menos, voy a extender esto porque más grandecito es, ¿no? Y, que es u por x. Cierro mi paréntesis. Y acá diferencial de y, que es esta suma. Entonces aquí pondríamos signo de agrupación, u de dx más x de du. ¿Correcto? Igual a 0. Entonces, ahí está. Es como que esto acá reemplazado. El y, u por x, el y, u por x, y el d de y es u de dx más x de du. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos esto. Continuamos aquí con la resolución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Mantenemos todo este primer bloque lo mismo. O sea, x más u x de x. Y acá, miren, pues, este es como una multiplicación. Es como que tú puedes llamarla a esto, puedes llamarlo un a, por ejemplo, ¿no? Paréntesis, abres, cierras, y como que esto que está acá arriba le puedes llamar un b. Más, y esto otro como que le puedes llamar un c. Entonces aplica la propiedad distributiva, o sea, dirías AB más AC. ¿De acuerdo? O sea, este bloque multiplica esto, más este bloque multiplica el segundo. ¿De acuerdo? Entonces con esa idea, borramos. Entonces tendríamos más x menos ux, multiplica acá, sería u de dx, más x menos ux, x de u, igual a 0. ¿Ok? Ahora, como ves tú acá, dx, ¿dónde más veo dx? Miro, aquí también hay dx. Entonces es como que estuviéramos así, o sea, como yo estuviera así, mira. Como variable, ponte que sea así un AZ más un B, Z. O sea, es como que tu Z fue el de dx, ¿eh? Entonces, ¿qué haces acá? Es que tú pongas un A más un B y todo por Z. O sea, eso se llama factorizar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hacemos eso. Sería acá x más ux más esto por esto. O sea, sería acá xu o ux menos u por u cuadrado de x.
Cierro acá, paréntesis a ver si cierra, y el d de x. El d de x ahí, mira, ¿ven? Más acá sería, saco un x aquí, sería 1 menos 1. X por x es x cuadrado por 1 menos 1 de u es igual a 0. ¿De acuerdo? No te olvides que acá puedo factorizar el x, queda 1 menos u, x por x, porque todo eso es una multiplicación, una sola línea, x cuadrado. Esto se puede dos veces, porque ux más ux sería 2 veces ux. Y yo puedo x en el primer término, acá tienes un x. Tienes x en el segundo término y x en el tercer término. O sea, yo puedo factorizar en este paréntesis el x. ¿Ok? Puedo factorizar el x. Entonces, claro, como acá veo negativo, puedo sacar menos x, ¿ya? Para que sea el principal positivo. Entonces quedaría acá u cuadrado, ¿correcto? Menos 2 veces u, y acá menos. Ok, si tú observas, así que está menos con más menos, reduce el tercero, menos con menos más, reduce el segundo, y acá esto produce x, d de x. Más x cuadrado, 1 menos u, d de u es igual a 0. Listo. Ya lo tenemos en productos. Ya lo tenemos en productos. Y ahora empezamos a poder separar nuestras variables, porque ese era nuestro objetivo, separar las variables. ¿Ya? Separar las variables. ¿De acuerdo? Entonces ahora separando las variables. Separando las variables. O sea, todo con x, todo con u. Muy bien. Como está multiplicando, pasa acá. Este también pasa acá. Entonces sería acá menos x de x sobre x cuadrado. ¿De acuerdo? Más 1 menos u sobre esto. U cuadrado menos 2u menos 1 de u. ¿Y lado derecho? 0. Como acá hay un menos, multiplico todo por menos, entonces acá sería más, acá sería, cambia acá hay dos términos, sería más y sería menos. ¿Será? ¿De acuerdo? Mira, multiplicando por menos, logramos esto. Entonces acá sería, quedaría d de x sobre x nada más. D de x sobre x. Porque se va a descomponer x con x y con s se simplifica que hay x abajo. Y como multiplico por menos sería más, acá cambia, sería u menos 1. U menos 1. Más u menos 1 sobre x cuadrado menos 2u menos 1. D de u es igual a 0 por menos 1 queda 0. Y logramos separar las variables. Logramos separar las variables. La primera, mira, todo con x. Y este rojito todo con u. Y lado derecho, 0. Entonces podemos integrar. Como acá es una suma, se separa el integral primero y el integral del segundo. Integral a la izquierda, integral a la derecha. Como acá es una suma, integral primero, integral al segundo. Integral al segundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí agarramos. Borramos esta parte. Y ponemos dos resultados directos, ¿no? Que es el azulito, la integral de esto y el lado derecho. Esos resultados ya son directos. Esta es fórmula de integración. Este es logaritmo neperiano barra x más la integral de u menos 1 sobre u cuadrado menos 2u menos 1 de u. Y integral del 0 es una constante. Muy bien, entonces nos faltaría resolver esta integral nada más. Nos faltaría resolver esa integral. Nos faltaría resolver esa integral. Vamos.
borramos. Ok, entonces nos faltaría resolver esa integral. Entonces tendríamos aquí la integral de u menos 1 sobre u cuadrado menos 2u menos 1, todo diferencial de u. Puedo hacer un cambio de variable, mira, es el denominador un z, no, pero no es sin z, puedo hacer el denominador u cuadrado menos 2u menos 1. Saco diferencial de z, que la derivada del lado derecho, obviamente está derivada respecto de u por d de u. Y acá sería 2u menos 2. 2u menos 2. Derivada acá 2u menos 2 d de u. Puedo factorizar el 2, que es así. dz sobre 2 es u menos 1 d de u. Que es justamente el numerador, mira. Entonces, tendrías esto es igual. O sea, en base a lo que hemos trabajado acá, yo puedo decir integral. El numerador es dz sobre 2. Y acá sería z. Un medio logaritmo neperiano barra z. Pero aquí en ese z sería esto. U cuadrado menos 2u menos 1. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a reemplazar aquí, en ese integral. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle una etiqueta asterisco y reemplazo en asterisco. Reemplazando en asterisco. En asterisco. ¿De acuerdo? Reemplazamos. Entonces, esta que está en rojito, pongamos un medio del logaritmo neperiano de u cuadrado menos 2u menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, borramos esto acá. Esto tal cual. Y este rojito es un medio logaritmo neperiano barra de u cuadrado menos 2u menos 1 igual a una constante c. Igual a mi constante c. ¿Ok? No te olvides que el looking es y sobre x. Y sobre x. Si tú deseas puedes poner acá. Tú también puedes dejarlo así de ese modo. Y si hay, puedes tratar de mencionar las variables originales. ¿Ok? Muy bien. Bien, ahora veamos nuestro segundo problemita. Resolver x más y, diferencial de x más y, diferencial de y, es igual a 0. ¿Ok? Observamos que la ecuación diferencial, miremos sus coeficientes, mira. X más y aquí, aquí y. Entonces son funciones homogéneas de primer grado. Resolución. Coeficiente de este le llamamos m y el de y le llamamos n. Ponemos m y n son funciones homogéneas de primer grado. Funciones homogéneas de primer grado. ¿De acuerdo? Primer grado. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí el grado absoluto es primer, 1. Acá también el grado absoluto es 1. Muy bien. Entonces, borramos la parte superior. Borramos la parte superior. Entonces, cuando es homogénea, recuerda, ecuación diferencial homogénea, usamos el u y sobre x. Ya no te quedes. Como hacemos y sobre x, entonces acá este es equivalente que y es igual a u por x. Saca el diferencial de y, que es igual a u diferencial de x, más el segundo por el diferencial del primero. ¿Ok? Entonces podemos reemplazar acá. Podemos reemplazar. ¿Ya? Vamos a llamarle asterisco. Reemplazando en asterisco. Reemplazando en asterisco.
Bien, doblamos esto. Tenemos entonces acá, mira. X más. Este Y pongo UX. UX. Desde X queda más este Y que hay que poner UX. Hay que poner UX. Y este de Y también se reemplaza por esta suma. Aquí ponemos U de X más X de U igual a 0. Y listo. Cerramos, volvamos esto. Y entonces acá agarramos y vemos, a ver. Trabajamos aquí, mire, para separar. Sería U por U cuadrado, X de X. Más U por, acá sería UX cuadrado de U. Igual a 0. Luego factorizo el d de x, mira acá. Tienes un d de x y acá tienes un d de x. Ok, entonces te queda todo este bloque, o sea, todo esto. UX más x más esto de acá. U cuadrado x y d de x. ¿No? D de x. Aquí, perdón, esto era, hay que corregirse, hay que hacerlo. Y esto era así, ¿no? Todo no puede ser paquete, es d de x, no puede ser x de separado, es d de x el paquete. Entonces este es el que se repite, que es lo que he puesto acá. Entonces esto es el primer x más u de x, que es esto. Y acá este segundo, que es esto. ¿Listo? Muy bien. Más ux cuadrado de u es igual a 0. Muy bien, entonces acá, fíjate, acá tienes x y tienes x. Factorizas el x, ordenas u cuadrado más u más 1 más ux cuadrado de u. Como ya está acá en productos factores aquí, entonces yo puedo separar las variables acá. Entonces bien, mi objetivo es separar las variables, separar variables, ¿ok? U y x, separar variables, ya, separar variables. Entonces borramos acá, borramos aquí, entonces mantengo acá x con d de x se queda. Okay. Y este que está multiplicando y pasa a dividir sobre x cuadrado más, mantengo acá de u de du, y este que multiplica pasa a dividir u cuadrado más u más 1. ¿Lo habéis hecho? 0. Listo. Ahí está. Logramos separar las variables. O sea, ya son otras palabras de variables separables. ¿Ya? O sea, al final, una ecuación diferencial homogénea se reduce a variables separables, joder. Se reduce a variables separables. ¿Ok? Se reduce a variables separables. Muy bien, entonces nos va a quedar aquí, esto puedo reducir todavía el rojito, d de x sobre x. Y el azulito, sí, ahí lo dejo. U de u, u cuadrado más u más 1. Listo para poder integrar. Integras a la izquierda, integras a derecha. La suma primero a segundo, acá. Y acá tenía el logaritmo de pleno barra. Y en el lado derecho tendrías una constante. Y este es mi trabajo. Ahora tengo que trabajar esta integral. Entonces hay que saber, como decíamos, el éxito va a depender del dominio de las integrales, jóvenes. De u sobre u cuadrado más u más 1. ¿Ya? Miramos, lo primero es hacer un cambio de variable. Mi R vamos a llamarlo, porque yo utilicé variables x, z puedo llamarlo, para no confundirnos, ¿no? Z. Mi denominador, u cuadrado más u más 1. ¿Ok? Saco el diferencial de z,
que es derivada de esto, sería con respecto de u derivada sería 2u, respecto de u sería 1, y acá sería 0, 2u más 1 nada más, por d de u. ¿Ok? No tengo este bloque, mira, necesito tener esta expresión, pero acá arriba tengo u de u, está faltando el 2, luego está faltando que se sume el 1. Entonces hay que multiplicar por 2 y dividir entre 2, y genero el 2u. Luego que tengo que hacer, tengo que sumar 1, y para que no varíe le quito 1. ¿Ya? Entonces, borramos esto. Entonces nuestra integral aquí queda quedando un medio. Símbolo integral, así nos quedan 2u d de u sobre u cuadrado más u más 1. Como tú estás observando, acá, fíjate en esto, cuando hice el cambio de variable, el diferencia de 2u más 1, yo tengo 2u, pero no tengo el 1. Entonces, es como que tú hagas así, si tú tienes un a, ese a es ponerle 1, luego le quitas, para que siga siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, yo puedo decir, este es igual a un medio la integral de 2u más 1 y menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? De u. Y luego estoy como dos bloques y lo puedo separar. ¿Ya? Ahí está el kitipón. Ahí está esto que vamos a... Este está sumando 1 y luego le estás quitando el mismo 1. ¿Ya? Entonces tendríamos así, mira, tenemos así un medio de integral 2u más 1, 2u más 1 sobre u cuadrado más 1 más 1 menos 1 sobre u cuadrado más u más 1. Lo mismo cerramos, diferencial de u. Acá sería un medio integral, separamos. ¿Cómo sería acá? 2u más 1 sobre u cuadrado más u más 1 de u menos un medio de u sobre u cuadrado más u más 1. Así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces recuerda que esto de acá era nuestro z. Y esto de acá es nuestro dd. Bien, entonces aquí tendríamos que sería así, mira, este sería un medio, este sería logaritmo neperiano barra z, que es el denominador, u cuadrado más u más 1 menos, ahora este integral, o sea, hemos tratado, mira, de integrar un poco, te digo, segundo grado arriba, primer grado acá, tratar de expresarlo con una característica de que primero se puedan llevar logaritmo neperiano y esta nos queda segundo grado. Y lo que voy a hacer en esta es, como tengo segundo grado abajo y arriba constante, y no puedo factorizar con el aspa simple, entonces ¿qué hago? Completo cuadrados. Completo cuadrados. Medio integral de u. ¿Okay? Cuando uno completa cuadrados, por ejemplo, jóvenes, u cuadrado más u más 1. ¿Ok? Entonces agarras u cuadrado más u y acá, haces un kitipón. La mitad al cuadrado, o sea, un cuarto. Sumas y quitas un cuarto. El rojito es la original. El artificio es que se ha sumado y se ha quitado un cuarto. De modo que estos tres sean un trinomio cuadrado perfecto. Entonces de ahí, esto sería así, mira. El primero la base, que es el u. El segundo el signo, que es positivo. Y del tercero la raíz cuadrada de un cuarto, que es un medio. Y todo esto al cuadrado. 4 menos 1, 3 cuartos. 3 cuartos. Sí. ¿De acuerdo? Pero ese 3 cuartos es como que yo dijera, es como que esto de acá yo le pondría raíz de 3 sobre 2 y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto de acá, u cuadrado más 1 es igual a esta suma. O sea, aquí tendríamos que poner así, mira. U más un medio, todo al cuadrado,
más raíz de 3 medios al cuadrado. Tiendo mi fracción, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Cómo se completa el cuadrado? Acá está, por favor. Para completar el cuadrado, requisito principal, el coeficiente acá 1, que lo es. Primero, segundo, hay todos términos comunes, sí. El tercero, el apropiado, el adecuado, de modo que estos tres se reduzca y sea un trinomio cuadrado perfecto, es la mitad del coeficiente lineal, acá es 1 el coeficiente lineal, la mitad es un medio al cuadrado es un cuarto. Bueno, es un cuarto, quitas un cuarto, los tres primeros es 1 más un medio al cuadrado, desarrollo si gusta, recuerda el primer término, el doble primero por segundo, más el segundo al cuadrado, ¿ves? Menos un cuarto más 1 sería 3 cuartos expresado como raíz de 3 medios al cuadrado. Y acá está. Muy bien. Entonces, esto lo hemos llevado de este modo. ¿Por qué, profesor? Porque siempre, si tú llevas algo es como objetivo. La idea es resolver la integral. Entonces, cuando yo resuelvo la integral, puedo recordar esta propiedad. Mira. Recordar. La integral de diferencial de una variable sobre la variable al cuadrado más la constante al cuadrado, que es igual a 1 sobre a por arco tangente de x sobre a más una constante. Te olvides, ¿ves? Entonces esto de acá, jóvenes. Suma de cuadrados abajo, variable con incógnita. Suma de cuadrados, ¿eh? Entonces como que esto podría ser un R, ¿no? Y acá mi A. ¿De acuerdo? Entonces, este como si fuera mi R, el DDR sería lo más de DU. Entonces esto me va a quedar en base a esta propiedad. O sea, mi X es como mi R. Mi X como mi R. Y mi A, acá sería raíz de 3 sobre 2. Entonces, en base a eso seríamos acá, diríamos, menos un medio, ¿ok? 1 sobre A. El A es esto. El A es raíz de 3 sobre 2. Como acá es 1 sobre A, invertimos, ¿ok? Sería 2 sobre raíz de 3. Arco tangente, ¿de acuerdo? Arco tangente, fracción 1 más 1 medio arriba, y abajo raíz de 3 sobre 2, sin agrupación. Ahí está. Entonces esto lo puedo simplificar. Entonces, fíjate, nuestro problema de la integral que quedó, la tediosa que hemos trabajado, que era esto, se reduce a esta diferencia, ¿bien? ¿Ya? Entonces, ya agarramos y decimos, ¿no? Vamos a reemplazar. Reemplazando, tendríamos nuestra integral en x. ¿Te acuerdas que eso nos quedó? Que no era el trabajo. Y en el lado derecho teníamos nuestra constante, la integral de 0, recuerda que era, y la pusimos C. Y ya era esta integral que hemos trabajado, que es todo esto, ¿no? Entonces ponemos ahí, mirá, esa integral que nos ha causado un problema, un medio del logaritmo neperiano de u cuadrado más u más 1 menos raíz de 3 sobre 3, racionalizando. Voy a borrar esto porque hay más espacio. Raíz de 3 sobre 3, arco tangente. Acá sería 2 más 1 sobre raíz de 3. Igual a mi constante C. Punto y coma, no te olvides que hay que hacer mención de las variables originales. No te olvides, hay que hacer mención de las variables originales. Para todo volumen, ¿quién era? Y sobre X. O sea que en esto queda Y sobre X. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces hemos resuelto nuestra ecuación diferencial homogénea. Bien. Borramos esto. Acá, como decíamos, como dominio de integrales, matemática 2, obviamente bien llevado, ¿no? Como tal, ¿no? Si hemos llevado conscientemente el curso de matemática 2, pero si hemos llevado de forma que no hemos aprendido las integrales en un nivel moderado, entonces vamos a tener problemas, ¿ya? Muy bien, entonces acá ponemos, ¿qué pasaría si a mí me dicen
número 3, resolver. Pero me ponen esto, x más y más 1, por ejemplo, d de x más x menos y más 2 d de y es igual a 0. Por ejemplo, tuviera esta situación, esta ecuación diferencial a resolver. Se trata de que la ecuación diferencial no es homogénea. ¿Por qué? Porque los coeficientes no son homogéneos, ¿no? Mira, ve. Esto. ¿De acuerdo? Mira, ve. M y N, ¿no? Mira, ve. O sea, basta que recuerden que el requisito para que sea homogénea, ambos deben ser homogéneos del mismo grado. ¿Okay? Por ejemplo, si acá fueron 2. Ya no, porque este no es homogéneo, tampoco esto. Si me borran acá el número 2, este sería homogéneo de segundo grado aquí, pero este no sería, entonces tendríamos problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, borramos acá. Más 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos en la resolución M y N no son homogéneas. No lo son homogéneas. Entonces ahí viene el artificio. Esto se llama reducción a ecuaciones homogéneas. Reducción a ecuaciones diferenciales homogéneas. O sea, tengo que hacer que sea homogénea mi ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso en este contexto. Borramos aquí. Borramos aquí. Y resulta resolver un sistema. El coeficiente de x lo hago 0. Entonces vamos a resolver este sistema. Miremos la primera ecuación, no tuvierais que hacer el coeficiente del diferencial de x más y más 1 igual a 0. El coeficiente diferencial de y, que es x menos y más 2, también lo hago 0. Entonces acá tú observas que mi objetivo es hallar los puntos de intersección, o sea, esto son dos rectas, porque la ecuación de la primera es una recta y la segunda es una recta. Entonces lo que hallamos es el punto de intersección. El punto de intersección, ¿ok? Que le llamamos un P. Va a haber una abscisa, que es x0, y una ordenada, que es u0. Entonces, para estos jóvenes, ustedes observamos las ecuaciones, basta que yo haga una suma y elimino la variable y. Entonces yo digo acá, la ecuación 1 más la ecuación 2, entonces la sumamos 2x, me quedará, mira acá, me queda 2x, más 3, igual a 0 más 0 es 0, despejo el x que vale menos 3 medios. Esto es lo que hemos dicho en nuestro x sub 0, menos 3 medios. Reemplazo en la ecuación 1 y lo tengo allí. Reemplazando x igual a menos 3 medios en 1 y tendríamos lo siguiente, ¿no? Mira acá. Menos 3 medios más y más 1 igual a 0. Después con mi y, acá sería menos 1 medio, pasa con 1 medio. ¿Ok? 1 medio, entonces tendríamos nuestra y, ¿no? Entonces nuestro punto P que hemos puesto nuestra abscisa, que es el x sub 0, que es esto de acá, es menos 3 medios. Nuestra ordenada, que es mi y sub 0 es 1 medio. ¿Ya? 1 medio. Muy bien, jóvenes. Ahí hallamos el punto de intersección de entre las dos rectas. Ahora, lo que vamos a hacer es formar nuevas variables. O sea, mi ecuación diferencial original en variables x y y no es una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, voy a generar nuevas variables. Entonces, como yo utilicé x y y, utilizaré un z y un w. ¿Ok? Entonces, un z y un w. Esto de acá, mi ecuación diferencial original, no la voy a tocar. La vamos a eliminar, porque vamos a necesitarla. ¿Ya? Formemos nuevas variables. Formando nuevas variables. Ok, mi x va a estar relacionada, mi z que es nueva va a estar relacionada con mi x, y mi w va a estar relacionada con mi y, así en ese orden. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo diré z como mi x
Y acá, cambio es el punto. Si acá es menos, pasa con más. Y mi W, mi Y, acá está con más, pasa con menos. Listo. Entonces mi ecuación diferencial con mi nueva variable, que es Z y W, debe ser una ecuación diferencial homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, esto debería ser una ecuación diferencial homogénea. Entonces agarramos el saco diferencial de Z, que es diferencial de X. Ambos lados, como si deriva acá. Acá sería 1 por d de X y d de X. De W, acá es 1 por d de X y d de Y. ¿De acuerdo? O sea, en mi ecuación diferencial original, no debe haber nada con X ni con Y. Debe quedar todo en función de Z y W. ¿De acuerdo? Debe quedar todo en función de Z y W. Muy bien, entonces borramos acá. Entonces ponemos reemplazando en la original. Muy bien. Recuerden que tu X sería Z menos 3 medios. X reemplazaré por Z menos 3 medios. Mi Y reemplazaré W más 1 medio. ¿Está? Y mi D de X reemplazaré por D de Z. Y mi D de Y reemplazaré por D de W. Que todo se reemplaza entonces, ya jóvenes. Ya en la original todo se reemplaza. El X, el Y, el D de X y el D de Y. Entonces el X, acá, mira este X. Pondríamos Z menos 3 medios. Z menos 3 medios. Más Y. Más W más 1 medio. Más W más 1 medio. Más 1. D de X, D de Z. Más mi X, Z menos 3 medios. Z menos 3 medios. Menos Y. Menos W y menos 1 medio. Más 2. D de Y, D de W. Igual a 0. Ahí está. De acuerdo, estoy pasando al original, entonces está que está en este rectangulito que hemos cerrado. Y ahora operamos. Recordad que aquí mi ecuación diferencial con mi nueva variable, que es Z y W, debería ser una ecuación diferencial homogénea. Nos vamos. Entonces queda Z más W. Menos 3 medios más 1 medio más esto se va. Se hace 0. Esto más 0 es lo mismo. D de Z. Y acá esto sería, se va, ¿no? Mira, que sería 3 medios, con esto se va. Quedaría acá Z menos 3 medios. Menos de doble, perdón. D de B, doble igual a 0. Y ya esto es homogénea de primer grado. Ecuación diferencial homogénea. Pues estos son los coeficientes, un m más grande y un n más grande, para que no vayas a pensar que era del original, ¿ya? M más grande y n más grande son funciones homogéneas de primer grado. Fíjate, ya fue el término independiente de las nuevas variables. Funciones homogéneas. Primer grado, de primer grado, ¿ok? De primer grado. Ahora, este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas nosotros ya lo hemos resuelto, jóvenes. ¿Cómo así, profesor, que no lo hemos visto, que usted lo ha resuelto? Jóvenes, recuerden que el ejemplo anterior, hemos resuelto esto. X más Y, D de X más X menos Y, D de Y es igual a 0, ¿correcto? Esto, resolución de ejemplo anterior.
Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales homogéneas ya lo hemos resuelto. Es como que fuera acá x igual a z y y igual a w, nada más. O sea que esto es como yo hago así, mira. Variable muda, zx, mira acá. Y este tipo de ecuaciones ya lo hemos resuelto. Entonces, por lo tanto, esto nos botó una solución. ¿De acuerdo? Nos botó una solución. Entonces, esto ver el ejemplo anterior y reemplazar las variables z por x más 3 medios y w por y menos 1 medio. Y ahí queda la respuesta. O sea, mirás en la solución del ejemplo anterior y ahí, o sea, pones tu z, que es igual a x más 3 medios, y tu w, y menos 3 medios. ¿De acuerdo? Y ahí con eso quedaría. Muy bien, jóvenes. Son las ecuaciones diferenciales que hemos trabajado: separables, reducción de variables separables, homogéneas y reducción a homogéneas. Ya luego, el día de mañana, veremos lo que son las ecuaciones lineales, las ecuaciones de Bernoulli y las ecuaciones diferenciales.